¿Quiénes están felices con el Señor? Sí, estamos muy felices porque en esta noche nuestra hermana María Luisa nos visita. ¡Qué alegría! Otra vez, bienvenida, hermana. Gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Gracias. Le damos gracias a nuestro Dios. Le damos la gloria a nuestro Dios porque Él es muy misericordioso y siempre está con nosotros y no nos deja. No nos desampara. Vamos a estar meditando aquí en el Salmo 79. En el Salmo 79 estaremos meditando. Ya sabemos que los salmos son oraciones, son alabanzas a Dios, son cánticos, también profecías. El Señor tomaba a los 70 cantores de Israel allá en el templo que hizo Salomón. Dice que David eligió 70 cantores, ellos eran profetas. Cada uno con su instrumento de música entonaban cánticos a Dios, pero el Espíritu Santo los tomaba a ellos y ellos profetizaban. Esos cánticos eran puras profecías, y esas profecías, y también el rey David, y en esas profecías hablaba en unas Dios, hablándole a su pueblo, hablando a la iglesia, hablando al Hijo. En otras el Señor Jesús hablando de sí mismo, hablando de sus enemigos, de los impíos, hablando también de su iglesia, hablándole al Padre, intercediendo ante el Padre por el pueblo. Y en otros salmos encontramos, en otros cánticos, la iglesia, la congregación como tal, hablándole a Dios también. Eso es lo que encontramos en los salmos. Por eso los salmos es una riqueza maravillosa que Dios permitió que quedara para nosotros y para la posteridad, para que nosotros nos guiemos cómo es Dios, cómo es el trato de Dios con el hombre y cómo debe ser el trato también de los seres con nuestro Dios. Entonces nosotros debemos siempre deleitarnos cada vez que leemos los salmos. Y aquí en el Salmo 79 hay un lamento cuando el pueblo de Israel fue atacado por los ejércitos de Babilonia, del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, una nación pagana extranjera, y Dios permitió que ellos fueran con su ejército a hacerles muchos males al pueblo de Israel y a Jerusalén, que era la capital de Judá, y que esa Jerusalén era el símbolo o el prototipo de la iglesia del Señor. Allí en esa Jerusalén física terrenal, el rey David había construido su palacio y Salomón construyó el templo del Señor. Todo eso simbolizaba el templo futuro, que sería espiritual, el pueblo futuro, que será espiritual también, el palacio del rey, que también es espiritual, era el simbolismo que hoy también existe, es el Señor Dios habitando en su palacio, en espíritu está con nosotros. Entonces, esa preferencia que tuvo Dios por Jerusalén era porque al futuro estas cosas físicas, materiales, estarían representando o estaban representando a ese futuro, repito, que es la iglesia, que es el Señor, que es lo que nosotros hoy vivimos y que todavía no entramos en plenitud a disfrutar lo del Señor, pero esperamos entrar en esa plenitud de disfrutar de la presencia de Dios y de su Espíritu, de sus dones. Y por eso entonces es el lamento en el Salmo 79, cuando llegaron los ejércitos a destruir la ciudad de Jerusalén, a destruir la ciudad, a darle muerte a sus habitantes y a llevarse cautivos o prisioneros a los principales, a los hijos de príncipes, a algunos profetas, sacerdotes, y fueron llevados prisioneros a Babilonia. Poquitas personas, casi 5,000 personas fueron llevadas, dice la historia bíblica. Y por eso aquí hay un lamento que dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Dice, vinieron las naciones a tu heredad.
Él se estaba refiriendo a Babilonia, al ejército. Muchas naciones como los sirios, egipcios, filisteos, edomitas, todos ellos habían atacado también al pueblo de Israel, pero en los últimos que atacaron a Israel para destruirlos y para destruir a Jerusalén fue Babilonia, el rey de Babilonia. Entonces el lamento dice, vinieron las naciones a tu heredad, era la heredad de Dios, era Jerusalén. Pero el Señor no estaba tampoco mirando así lo físico, aunque usó lo físico para hacer todas estas representaciones. Él estaba mirando era su iglesia, que su iglesia se llama Jerusalén celestial. Esto lo encontramos en Apocalipsis, que habla de Jerusalén celestial. Entonces el Señor dice que esa era la heredad de Dios, la Jerusalén. Y vino el ejército de Babilonia y destruyó a Jerusalén, incendió el templo, lo destruyeron y quedó pues todo ruinas. Y bueno, entonces en este lamento dice, han profanado tu santo templo, porque destruyeron el templo que Salomón había hecho. Redujeron a Jerusalén a escombros. Es la parte histórica, pero en este lamento le están recordando a Dios lo que aconteció, su heredad. Y había mucha tristeza en el corazón del personaje que pues era el Señor Jesucristo ahí hablándole al Padre y lamentándose de esta pérdida tan grande que había pasado cuando los ejércitos vienen y toman la ciudad de Jerusalén. Y dice en el verso 2, sigue narrando pues el lamento, dice, dieron los cuerpos de tus siervos, los siervos eran los profetas, dice, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Estos siervos eran los profetas y también el remanente que Dios había escogido y que Él había apartado un remanente porque el Señor dijo que Él no iba a permitir que destruyeran y le dieran muerte a todos, sino que tenían que quedar unos vivos, que fue el remanente, porque por medio de ellos vendría Cristo Jesús en la carne. Y a ellos es que se refiere que dice, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos la dieron a las bestias de la tierra. Pero también esta historia se repite cuando el Señor Jesús subió al cielo y los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio. Mucha gente se convirtió al evangelio y nosotros por historia, cuando leemos los hechos de los apóstoles, encontramos que fueron perseguidos y todos fueron sacrificados. Murieron con muertes trágicas. Y por eso aquí dice que la carne de tus santos fue dada también a las bestias de la tierra. Es como si la historia se hubiese repetido de lo que sucedió en Jerusalén y luego sucedió después del Señor Jesús en la iglesia primitiva, a todos los apóstoles y discípulos del Señor que fueron sacrificados, y pasó igualmente lo mismo, que los siervos fueron dados por comida a las aves del cielo y la carne de los santos a las bestias de la tierra. Sucedían todas estas cosas, eran como repetitivas. Pero seguimos leyendo y dice en el verso 3, ¿qué más fue lo que pasó? Dice, derramaron su sangre como agua. Entonces dice que cuando hubo la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, todos los que murieron, nadie los enterró porque no había quien enterrara a los muertos. Y por eso dice que las aves se comieron, las aves y las fieras se comieron los cuerpos. Y además se levantó una peste que los pocos vivos que quedaban pues morían ya de la pestilencia, de los olores de los cuerpos descompuestos. Y aquí en este lamento se le está recordando a Dios lo que pasó. Y en el verso número 4 dice, somos afrentados. Somos. Aquí habla un grupo de personas. Aquí ya no habla una sola persona porque diríamos que era el Señor Jesús. Pero dice, somos afrentados de nuestros vecinos, aquí, escarnecidos. Entonces, ¿quién estaba hablando?
estaban hablando ¿quién? Los creyentes o los siervos del Señor Jesucristo. Los creyentes en el Evangelio, digamos, los apóstoles, aquellos grandes hombres también que se han levantado en la iglesia del Señor y que fueron sacrificados y que ellos también sufrieron, y ellos también le dicen al Señor: somos afrentados. Recordemos, por ejemplo, el sacrificio de Esteban el evangelista, cuando dice que lo apedreaban, y cuando lo apedreaban él veía una visión donde veía el cielo abierto y estaba Dios allí y el Señor Jesús sentado a su derecha, y él seguramente no sintió el dolor, sino que decía: veo el cielo abierto, veo el trono de Dios, está Dios sentado, el Hijo está ahí sentado a su derecha, y los enemigos que le apedreaban se enfurecían y más piedra le lanzaban, pero él no sintió porque él veía la gloria de Dios. A lo mejor él expresó también este verso 4: somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores, porque la persecución que tuvo también los hijos del Señor después de que el Señor subió al cielo, la persecución fue muy grande también. Y por eso aquí vemos, mire, que vemos que aparentemente como que nosotros pudiésemos analizar y distinguir bien el Salmo, y vemos aquí las palabras de los creyentes en Cristo, recordándole al Señor que así como pasó con Jerusalén, con ellos también estaba sucediendo lo mismo, y a lo mejor un día nosotros, en el futuro, los que vendrán y que serán usados grandemente por el Señor, me imagino que también le van a recordar al Señor estos versos y le dirán al Señor lo mismo, que somos perseguidos. No sabemos de qué manera en un futuro la iglesia del Señor será perseguida, pero a medida que pasan los tiempos, todo va cambiando y la persecución se vuelve de una forma diferente. Quizá ya no como al principio, pero de otra manera el diablo buscará la manera de perseguir la iglesia del Señor. Pero el Señor Jesús hizo una promesa que las puertas del Hades, dice, no prevalecerían, no podrían contra la iglesia, porque Dios estaría siempre protegiendo su iglesia. Estas son las promesas. En el verso 5 hay una pregunta para Dios, para el Señor. Lean esa pregunta que se le hace al Señor. Aquí la conclusión es que Dios había permitido todo este castigo porque el Señor estaba enojado con el pueblo, enojado con los incrédulos, en la antigüedad enojado con su pueblo Israel, después del Señor Jesús enojado con aquellos que no creen en el Evangelio, porque miles o millones han oído el Evangelio del Señor, la palabra del Señor, y nadie ha creído. Nadie se ha sometido, nadie busca a Dios, la gente se vuelve al mundo, se vuelve atrás, se vuelven ateos y ninguno busca al Señor. Entonces Dios está enojado, todo el tiempo enojado. Entonces en el verso 5 dice: ¿hasta cuándo estarás airado para siempre? El 6: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque han consumido a Jacob. Jacob es el mismo Israel, es el mismo Señor Jesús. Han consumido a Jacob y su morada han asolado. Vuelve a recordar que asolaron la morada que era Jerusalén física, que fue la que asolaron, porque la Jerusalén espiritual sí, nadie la podrá destruir. La iglesia del Señor. Seguimos con el verso 8. Sigan. Palabras de los creyentes en Cristo Jesús. Palabra de los hijos del Señor, de los hijos de Dios, que le dicen al Señor: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación,
por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Todo esto son palabras de los creyentes o de los hijos de Dios, ya en el Evangelio. Entonces encontramos situaciones, encontramos épocas muy diferentes de los primeros versos a estos versos. Pero en todo vemos que Dios siempre ha estado ahí. En la antigüedad estuvo mirando y vigilando al pueblo de Israel en lo físico, porque de ellos vendría el pueblo espiritual que es la iglesia, y por eso el Señor estuvo pendiente de su pueblo, bien o mal, buenos o malos, pero ahí estuvo. Y luego los creyentes en Cristo, que es lo que es más importante. En el verso 9 dice, no, el 10 dice: porque dirán las gentes, ¿dónde está? Sea. Y qué curioso que este verso lo encontramos también en Apocalipsis, donde dice que todos los hijos de Dios que murieron sacrificados le están diciendo al Señor: Señor, ¿y tú cuándo vas a vengar nuestra sangre? Nuestra sangre que fue derramada, ¿cuándo la vas a vengar, Señor? Que le preguntan al Señor. Y aquí está hablando, los creyentes, los hijos de Dios hablan. Y porque dice que la gente preguntará: ¿y dónde está su Dios? Entonces dice: sea notorio en las gentes, dice que la gente conozca que Dios sí existe. Y que también la gente un día se va a dar cuenta que Dios va a vengar la sangre derramada a sus siervos, o la persecución o los males que el diablo, usando a la humanidad para irse en contra de los hijos de Dios, Dios se va a encargar de vengar, de cobrar y dar el pago. Y este es como el reclamo así que le hacen al Señor y le recuerdan al Señor los creyentes, los hijos de Dios. Y en el verso 11 le siguen diciendo al Señor, dicen: llegue delante de ti el gemido de los presos. Presos, pero no los que están en la cárcel física, sino los presos del diablo, la gente que es esclava del diablo. Dice: conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Porque como el diablo quiere quitarle la vida espiritual, matar a una persona, no matarla físicamente, sino su alma, su vida, que perezca y que vaya a la condenación. Esa es la muerte. Y eso es lo que aquí dice, que Dios esté guardando y protegiendo que esto no vaya a suceder. Y le dice en el 12: y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Aquí piden venganza los hijos de Dios, venganza a aquella gente que estuvo en contra de los hijos de Dios, en contra de la predicación, de la enseñanza, de la doctrina, de buscar a Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios sí va a cobrar y a darle el pago a cada uno. Por eso nuestras obras de nosotros deben ser obras buenas, obras excelentes, de agradar a Dios, de amar a Dios, de desear siempre hacer su voluntad, para que Dios también nos dé un buen pago, para que Él también nos tenga en su mano siempre. Y en el verso 13 dice: y nosotros, es decir, los hijos de Dios, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos gloria a nuestro Dios. Qué hermoso es meditar en el Señor, y lo difícil que es un poquito la interpretación, ¿no? Porque hay que saber quiénes están hablando. Aquí quién habla, el Señor, o habla Dios, o habla la iglesia, o quién es el que está hablando. Pero por todo el Señor nos da la capacidad para poderle entender, para poder comprender, ubicarnos en el contexto, y que la lectura de la palabra sea grata a nuestra alma. Y que nosotros pues derramemos también nuestra alma y nuestro corazón para el Señor. Así que le damos gracias a Dios, gracias al Señor por su misericordia, por ese amor que Él tiene y sus promesas que nos hace.
por su palabra cumplida, por el respaldo, por tantas cosas. Le damos gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor para despedir. Y también peticiones, necesidades y enfermedades seguramente. También le decimos: Señor, mira que ahora somos la Jerusalén espiritual. Ya no somos la Jerusalén física, pero la espiritual sí. Y de igual forma el diablo nos persigue. Entonces quiere hacernos males con las enfermedades, con los problemas o con la carencia o las necesidades. Entonces todo esto en la presencia del Señor, en la oración. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor, bendito Dios. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Te doy la honra, la gloria y la alabanza. Tu misericordia es para siempre y tu perdón. Tus palabras son firmes y tu misericordia y tu amor y tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, por todas esas maravillosas obras que has hecho desde que te conocemos. Desde el día que te conocimos, Señor, nosotros hemos visto tus maravillas, tus obras, tus milagros. Hemos visto los milagros, las sanidades, las liberaciones, la paz, la alegría y la felicidad que tú le has dado a muchos. Personalmente a nosotros nos has bendecido en gran manera. Y aquí, Señor, delante de ti seguimos esperando tu amor, tu paciencia, tu perdón, que tú nos toleras, que tú, mi Señor, estás ahí presto a escucharnos. Gracias, Señor. Gracias porque solamente un padre que ama a sus hijos hace estas cosas, y tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Consolador, nuestro amigo fiel. Gracias, Señor. En esta noche, mi Señor, estamos delante de ti y te recordamos, Señor, las personas que están enfermas, las personas que tienen diversas enfermedades. Mira, Señor, esa enfermedad que está del cáncer. Te pido, mi Señor, que tú no permitas que tus hijos vayan a tener estas enfermedades, Señor, estas dolencias, estos sufrimientos. Que tú seas cortando todos estos males, quitando estas ataduras, rompiendo las cadenas, las ligaduras y las ataduras del diablo, destruyendo todo mal, toda envidia del enemigo. Que tú, Señor, libertes y bendigas a cada uno. Que tú seas sanando, Señor, sanando los cuerpos, sanando de enfermedades físicas y también las enfermedades psíquicas. Que tú limpies y libertes a cada uno, mi Señor. Gracias, mi Padre. Libértanos, Señor. Límpianos, Señor. Sánanos, Señor. Gracias. Mira, Señor, las peticiones, los anhelos del corazón, las necesidades. Te pido, mi Señor, que a cada uno tú les des de acuerdo a tu voluntad y a su conveniencia de cada uno. Padre mío, ayúdanos, Señor, para que todos se conviertan a ti. Que todos se conviertan. Que todos dispongan su corazón para servirte, para amarte, para agradarte y hacer tu voluntad. Que nosotros no vengamos aquí por un interés material, físico, sino por el interés de adorarte, de honrarte, porque tú eres digno. Y que tú nos mires, Señor, con tu misericordia y nos ayudes a seguir adelante por este camino, por este sendero, por estas veredas, por este camino de la perfección, que es tu palabra, que es tu evangelio. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te pido bendiciones para todos los hermanos, las hermanas. Bendice, Señor, a todos. Gracias, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, mi Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias. Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.